Una enfermera suiza, pacientes que mueren sin razón y un secreto escondido en cada dosis. Esto no es una historia de monstruos que matan por placer, es la historia real de una mujer respetada, tranquila, metódica, una enfermera de Ginebra que usó la medicina para experimentar con la muerte. No buscaba curar, quería saber hasta dónde podía llegar el cuerpo antes de apagarse. Sus herramientas no eran cuchillos ni pistolas, usaba atropina, morfina, plantas venenosas y lo hacía en silencio, una y otra vez. Nadie sospechaba hasta que algo salió mal. Este episodio está basado en hechos reales. Por respeto a las víctimas y a sus familias hemos cambiado algunos nombres, pero todo lo que vas a escuchar ocurrió tal y como te lo vamos a contar. Si te interesan los crímenes olvidados por la historia, quédate. Hoy hablaremos de Mary Jenneret, la enfermera que convirtió a sus pacientes en sujetos de laboratorio. Le Loc, Suiza, una ciudad tranquila, entre montañas y relojes. Allí nació Mary Jenneret. Nadie lo sabía, pero aquel lugar fabricaba precisión y también fabricó una asesina. No sabemos mucho de su infancia, no hay diarios, no hay cartas, solo pistas sueltas y un silencio incómodo. Dicen que era lista, muy lista, y que sabía cómo caer bien, pero lo importante no es cómo creció, es lo que eligió ser, enfermera. Piénsalo por un momento. Siglo XIX, las enfermeras no eran como él, no había formación oficial, no había supervisión, solo mujeres con algo de práctica y acceso libre a medicamentos. Cuidaban a los enfermos en casa, las familias confiaban en ellas, les abrían la puerta, les dejaban entrar, actuar. Eso fue justo lo que hizo Marie, solo que no cuidaba, experimentaba. Cada paciente, cada cuerpo era una nueva oportunidad, una prueba, un experimento, un sujeto más. Pero ella no buscaba curar, buscaba saber hasta dónde resiste un cuerpo, cuánto duele una dosis, qué pasa si cambio la mezcla. Nadie sospechaba, porque nadie se imagina que la muerte puede vestirse de enfermera. Marie no mató de golpe, no fue un arrebato, fue un descenso, lento, frío, metódico. Entre octubre de 1800 y tantos y enero, unos meses después, empezaron a morir. Personas bajo su cuidado, ancianos, enfermos, pacientes indefensos. Todos murieron sin hacer ruido y todos tenían algo en común. Mary Jenneret estaba ahí. Sus armas eran elegantes, discretas, atropina y morfina. Dos compuestos potentes, dos venenos sacados de la naturaleza. La belladona, la dormidera, dosis pequeñas, casi invisibles, dadas como medicina, como quien da alivio. Pero no era alivio, era destrucción medida. Los síntomas parecían naturales, boca seca, pupilas dilatadas, delirios, alucinaciones, un cuerpo que se apaga poco a poco. Los médicos no sospechaban, las familias tampoco. ¿Quién iba a dudar de una enfermera entregada? ¿Quién iba a pensar mal de alguien que solo quería ayudar? Esa era su fuerza, la confianza. Su plan era simple y funcionaba. Elegía víctimas frágiles, les administraba el veneno con precisión y observaba sin moverse, sin intervenir. Quería saber qué pasaba, no después, durante cada reacción, cada espasmo, cada suspiro, y a veces ni siquiera mataba, a veces solo probaba, les daba una dosis más baja, solo para ver convulsiones, dolor, desorientación. Todo era parte del estudio y ella era su única espectadora. No tenía prisa, tenía método y un objetivo claro: entender el efecto del veneno en el cuerpo, en la mente, en la vida que se iba. Uno de los casos más claros fue la de la señora Dubois, una mujer mayor,
rica, con una enfermedad crónica. Empezó a mostrar síntomas muy raros, muy raros. Marie dijo que era normal, que era parte de la enfermedad. La familia le creyó, le dejaron actuar. La señora Dubois murió y Marie recibió el pésame, así, una y otra vez. Muertes limpias, enfermedades simuladas, veneno disfrazado de medicina, y todo ocurría en silencio. Ginebra era su jardín y los venenos sus flores. La ciudad confiaba en ella y ella usó esa confianza para experimentar con la muerte. Durante un tiempo nadie dijo nada, nadie sospechó. Todo parecía normal, pero algo cambió. Un patrón, una sospecha, Esto no encaja. Fue la familia Elise Dupont, una joven sana, confiada de los cuidados de Marie Jenneret. Cayó enferma de repente, muy rápido, demasiado rápido. Dijeron que era una gripe, pero los síntomas eran extraños. No era una gripe. Y cuando murió, su familia no se creyó la historia. Ellos querían respuestas y no se iban a rendir. Acudieron al doctor Henry Dubois, un médico atento, observador. Él ya había visto cosas raras, muertes similares, síntomas parecidos, pacientes que estaban bien, hasta que Marie entraba en escena. Pupilas dilatadas, sequedad extrema, delirios, desorientación, todo apuntaba a algo, atropina, un veneno que no deja huella a simple vista, pero él conocía los efectos y no dudó. Entonces recordó un caso, Antoine Lefebvre, un paciente que sobrevivió. Marie le había dado una bebida y justo después el hombre se desplomó. Fue otro familiar quien lo salvó, puro azar, por pura rapidez. En su momento lo tomaron como accidente, una confusión, nada grave, pero ahora ya no sonaba coincidencia. Dubois conectó los puntos y actuó. Con la presión de la familia Dupont y el informe del doctor, las autoridades se movieron. Ordenaron la exhumación del cuerpo de Elise, una autopsia completa, y lo que encontraron fue claro: rastros de atropina, suficiente para matar, no había duda. Ya no era una sospecha, era una prueba. Marie Jenneret fue arrestada ese mismo año y Ginebra tembló. ¿Cómo era posible? Una enfermera, una mujer educada, respetable, confiable, ¿una asesina? La investigación se amplió. Otros cuerpos fueron exhumados, más análisis, más resultados, y todos coincidían: veneno, atropina, dosis muy altas de morfina, una detrás de otra. No fue un error, fue un patrón. La prensa no tardó. La envenenadora de Ginebra la llamaron, o la Brivignier suiza, en referencia a una famosa asesina francesa del siglo XVII. El escándalo fue total. No solo mataba, también en algunos casos ganaba dinero por ello. Pero el móvil principal no era económico, era peor: curiosidad, pura y retorcida. Noviembre, año desconocido. Comienza el juicio, la sala a reventar. Periodistas, curiosos, familias. Silencio, tensión. Ginebra quería respuestas y también sangre. Marie Jenneret, la enfermera, la acusada, sentada, en calma. El tribunal estaba presidido por Eugène Colladón, el fiscal William Turrettini. Frente a ellos, un caso sin precedentes. La defensa intentó una estrategia arriesgada. Su abogado, Gaspard Zurlinden, no negó los hechos. Marie lo admitió, sí, había administrado atropina, sí, también morfina, pero no lo hizo, según ella, para matar. Lo hizo por interés médico. Quería observar, ver qué pasaba con el cuerpo humano, cómo reaccionaba, qué efectos tenía el veneno. No lo hizo con odio ni por placer.
solo por ciencia. Esa explicación hoy nos parece monstruosa, pero en aquella época era terreno ambiguo. La toxicología estaba en pañales y la criminología también. El tribunal se preguntaba, ¿puede alguien matar sin ser un asesino? ¿Puede la curiosidad médica ser un atenuante? El fiscal no lo creía y tenía pruebas, testimonios, informes, familiares de las víctimas, historias repetidas, síntomas calcados y lo más impactante, el tono de Marie. Cuando hablaba no mostraba miedo, ni remordimiento, ni culpa, solo explicaciones técnicas, precisas, como si hablara de una receta médica, no de una muerte. Se le acusó de 3 intentos fallidos y 6 asesinatos, todo en apenas 3 meses, uno detrás de otro, como si estuviera afinando su método. La prensa lo explotó. Cada día era una página nueva, una revelación, un apodo. La enfermera del veneno, la científica asesina. La gente no podía mirar hacia otro lado y tampoco dejar de mirar. El jurado deliberó durante horas. El veredicto era claro: culpable, pero con circunstancias atenuantes. ¿Por qué? Porque dijo que no quería matar, porque lo hizo por ciencia, porque no sabían cómo etiquetar ese tipo de mal. Se libró de la pena de muerte. La condena, 20 años de prisión, era la pena máxima dentro de lo permitido. Esa decisión generó un terremoto legal. Marc Heridier, político suizo, utilizó el caso como ejemplo y 3 años después la pena de muerte fue abolida en Ginebra. Marie, sin querer, ayudó a cambiar las leyes y mientras todo eso pasaba, ella estaba en prisión, lejos del ruido, lejos del juicio, lejos de la ciudad que ya no confiaba en nadie. Marie Generet murió en una celda, pero su historia no terminó allí. Dejó una marca, un eco incómodo en la historia suiza y una pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Y si hay más Maries por ahí, con bata blanca y mirada tranquila? Su caso cambió leyes. Ginebra eliminó la pena de muerte, la medicina suiza se reformó, la enfermería se profesionalizó y la toxicología forense empezó a tomarse en serio. Todo eso por ella, por lo que hizo y por lo que nunca dijo. No mató por odio, ni venganza, ni siquiera por dinero. Mató por saber, por mirar, por entender. Y esto es aún más aterrador, porque la curiosidad sin empatía puede ser tan peligrosa como cualquier arma. Hoy su historia está casi olvidada. No hay películas, no hay series, no hay placas con su nombre. Pero entre los que estudian el crimen, Marie Generet sigue siendo un enigma, un caso, un símbolo, una advertencia. Esta fue la historia de una enfermera suiza que convirtió la confianza en veneno y la ciencia en muerte. Una historia real, silenciosa, fría y tristemente humana. Si esta historia te atrapó, te invito a quedarte. Hay muchas más, casos reales que casi nadie recuerda, pero que merecen ser contados. Suscríbete al canal, activa la campanita y si te gustó este episodio, déjale un like. Así nos ayudas a seguir sacando estas historias de la oscuridad. Nos escuchamos en el próximo crimen.